ya por lo menos me guío, y se escucha medio trabado, me dice Matías. Bien, ¿eso les pasa a todos? Ahí Nadia escuchaba bien. Vamos a ver si se mueve la transmisión, Matías. Se está trabando el audio. No es raro que pase eso de movida. De última, vamos a hacer un cambio de... Se escucha cortado. Bien. Bárbaro. Vamos a ver si, mientras siguen entrando, mientras siguen entrando, vamos a ver si podemos mejorar eso. No se preocupen. Un segundito. Bueno, ahí estamos. Vamos a probar ahora un poquito sin video. A ver si No se escucha, ¿eh? ¿No? ¿No se escucha? Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Ahí escuchan mejor? Hola, hola, hola. Vamos a hacer una prueba. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Zulma, ¿se escucha bien? Que te veo bien. Bárbaro. Bueno, ya somos 26. Ahora vamos a poner un power, pero antes que nada les quiero dar la bienvenida. Yo quería ¿Sí? consultar si arrancaron ¿Se escucha? el viernes. Sí. Hola. Hola, hola. Sí, te escucho, te escucho. Ah, bárbaro, bárbaro. Si cuándo habían No, arrancado. resulta... Esta va a ser la primera clase. La La primera primera. clase, digamos. ¿Sí? Bueno. Van a seguir mañana con el profesor Rivas, ¿sí? Y recién creo que el viernes que viene van a tener con el profesor Fena, ¿sí? Que es el titular. Así que bueno, me toca a mí darles la bienvenida. Es raro porque generalmente nosotros hacemos la primera clase con el doctor Furundarena y él les cuenta más o menos de qué va la materia. Pero bueno, por estas cuestiones un poco de la virtualidad y de la organización de las propias clases por Zoom, no queríamos seguir perdiendo tiempo de contacto con ustedes, de contacto directo, así que vamos a arrancar nomás. ¿Y el viernes qué se Les hizo? cuento Porque que... hubo una plenaria, pero a mí no me llegó ninguna invitación para saber qué estuvieron charlando más o menos. A mí tampoco, estamos iguales, Lucas. Disculpa, Lea, que me meta. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, el viernes pasado dio la clase plenaria inaugural el doctor Ah, Furundarena y la clase está perfecto, la grabada dio, correcto.
está grabada y está subida a YouTube. Dio un pantallazo de la materia, explicó la forma de evaluación y dio algunos temas. Pero las clases ya están subidas en nuestro canal de YouTube, por si la quieren ver, el que faltó. Ahí está, gracias. El Zoom que se utilizó fue el del docente. Ahora se va a usar este, que es el de la facultad, que es todo de corrido, porque el del docente a los 40 minutos se cortaba. Joya. Está bien, así que estaba yo perdido. Buenísimo, menos mal que aclaraste, Nico, como se usó el Zoom del propio Julio, estaba perdido. Es el canal del centro, ¿no, Nico? Sí, el canal del centro de YouTube. Ahí paso Ahí, el sí. link del canal de YouTube al chat para Dale. que todos lo tengan. Buenísimo. Si está grabada y está en YouTube, también después la podemos subir a la plataforma, así que no hay problema. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes estuvieron en esa clase? Los clientes. Zulma, bien. ¿Alguien más? Pongan una manito o algo. Ignacio también. Marcelo, bien. Tadeo, perfecto. Nada, entonces podemos arrancar directamente con la clase. Ustedes si van teniendo dudas, recién entré, ¿qué preguntó, profe? Dice Facundo. No, nada. ¿Quién había estado en la plenaria del viernes? Pero no se preocupen, los que no estuvieron la van a poder ver ahí en YouTube, en el canal del CED, y los que tengan duda tienen la plataforma, la mensajería de la plataforma para irse comunicando, así que no hay problema. Profe, yo me había Bien. metido en una clase de guardia porque no arrancaba de manera y me decía que, bueno, tienen diferentes, o sea, se manejan distintos. A mí me pasó Sí. lo mismo, no tuve Sí. notificación para esta clase. Son dos cátedras diferentes, sí. Incluso los programas no son los mismos. Claro, eso decía, que los programas no son los mismos y bueno, entonces no me metí más porque quería, nada, ver cuándo empezaban Está bueno. ustedes. Está bien. Profe, Igual, en definitiva, sí. Sí, ¿quién iba a hablar? ¿Qué iba a decir, profe? No, a ver, que en definitiva suma, Lucas. Cualquier clase que vean de la Facu siempre les va a venir Claro, bien, sí, no se todo preocupen. suma, obvio. Nunca Sí, está de aparte más. todos los contenidos se relacionan así. Exacto, por supuesto. Así que bueno, a mí no sé si algunos alcanzaron a ver el programa, bueno, los que estuvieron en la clase plenaria con el doctor Furundarena ya lo van a haber visto, pero es un programa que se divide claramente en tres partes: historia del derecho por un lado, y historia, digamos, derecho romano por otro, y propiamente el esqueleto central, digamos, de la materia, que es historia argentina. Que digo el esqueleto central porque es la materia de las tres patas que hay, es la que tiene mayor cantidad de contenido, ¿sí? ¿Cuál es Eso el no último, quiere perdón? decir que ¿Historia argentina? claro, historia constitucional argentina. Bien. Que, digamos, las otras dos, tanto historia del derecho como derecho romano, no sean muy importantes. Que la materia es una, dividida de alguna manera en tres partes, y la vamos a ir dando así, pero tienen que saber los contenidos de las tres partes, ¿sí? Bien. En el campus había unos videos de derecho romano, ¿no? Que hace un profe, que están subidos, pero había unas unidades que estaban cerradas. Exacto. Y había contenido ahí o como verlas. En algunas hay contenido y en algunas hay contenido que se va a cambiar. Por eso todavía no está. Vamos a ir subiendo en la medida que den las clases. Yo, por ejemplo, esta clase que va a quedar grabada, ¿sí?
y la voy a subir ya para que ustedes la tengan con el material de esta unidad. La unidad que yo voy a dar va a ser la unidad 7, ¿sí? Que habla de algo de digamos, la visión o la parte más histórica propiamente de España y el desarrollo del derecho en España, ¿sí? Es una bolilla bastante introductoria, pero que se correlaciona con lo que es historia del derecho y derecho romano, pero también se correlaciona con lo que nos interesa fuertemente que ustedes conozcan, que es la parte histórica de nuestro propio derecho argentino, ¿no? Y bueno, nuestro derecho tiene su anclaje de alguna manera en estas etapas que vamos a ir viendo en la unidad 7, 8, ¿sí? Y bueno, después nos metemos en el sector más propiamente patrio, ¿no? Propiamente a partir de la Revolución de Mayo y demás. Pero bueno, vamos a arrancar. Yo Sí, te hago la última interrupción. Ahí, bueno, dale. ya te diste cuenta, ya estás como administrador y ya le pasé a los chicos en el chat el canal de YouTube donde se van a subir las clases y también pasé mi número de contacto por el que no esté añadido al grupo de WhatsApp, me puede escribir y yo lo añado. Perfecto. Buenísimo. Listo, Leo. Abrazo grande, nos vemos. Un abrazo, nos vemos. Bueno, estos son los contenidos de la unidad que vamos a ver. ¿Sí? Esta es la unidad 7. Siempre usen, perdón, yo no les pregunté, voy a poner de nuevo la pantalla, yo no les pregunté, ¿alguno ya cursó la materia, la está recursando? Bien. Ignacio, Yo no. si ya más o menos tenés idea. ¿Quién Sí, más? más o menos tengo alguna idea, pero bueno, pues contó. Bueno. Bárbaro. Los que los que los que hayan visto ya parte de la materia, bueno, obviamente se van a sentir bien, la está cursando de nuevo, por ahí estos temas ya van a saber de qué hablamos. Para los que estén cursando o por primera vez que arrancamos, por ejemplo, por la bolilla 7, ¿no? Ustedes mismos van a tener que ir armando después el puzzle de los contenidos, ¿sí? Igualmente, como les dije antes, cualquier cosa o vía plataforma, como tienen ahí el mail mío en el Power, la comunicación, lo importante es que las dudas exactamente con los profes, lo que podemos contestar porque sabemos lo contestamos y lo que no lo canalizamos para quien pueda saber, así que eso es lo importante. No vamos a estar todas las semanas viéndonos en un aula físico, digamos, ustedes saben que vamos a tal horario y nos pueden encontrar. Ahí es mantener la comunicación por estos medios. Así que bueno, la unidad 7 tiene estos contenidos, etapas de la historia de España, la España, lo que llamamos la monarquía visigótica, que vamos a ver a qué nos referimos, la España musulmana, que es una España bien interesante, lo que se llama la etapa de la Reconquista. La casa de los Habsburgos y los Borbones son dos casas reales diferentes, ¿sí? Que reinan en periodos en España, hasta Fernando VII, que es el corte, porque durante el reinado de Fernando VII es cuando nosotros, ya en el Río de la Plata y territorios circundantes, vamos a formar el primer autogobierno, ¿no? Y lo que más allá de la historia propiamente dicha, que lo vamos a ver muy a grandes rasgos, porque claramente
no somos especialistas, ni mucho menos, y tampoco es el contenido de la materia. Lo que nos interesa es la idea de ver muy claro algunas etapas de la historia española porque afectan en lo que es el derecho español, y el derecho español se traslada automáticamente a sus territorios conquistados, aunque no tan automáticamente. Después van a ver seguramente mañana, cuando estudien con el profesor Rivas la bolilla 8, van a ver que hay ahí una cuestión interesante con el derecho, y nace el derecho indiano. Bueno, la cuestión es que muchas de las tradiciones jurídicas que se van desarrollando en este periodo tan original de España, y digamos, de una fracción del continente europeo muy importante, se va a trasladar a nuestros territorios, digamos, y va a influir fundamentalmente en nuestra legislación, tanto civil como penal. ¿Vamos bien hasta ahora? Pónganme un dedito. ¿Se escucha Sí, todo bien, bien? profe, pregunta, ¿no Vale. estamos también condicionados por lo que sería Francia? Que había visto un video que por ahí decía, venía el derecho por parte de Francia, o no, todo lo que usted estaba hablando de España. No, tiene que ver, porque es el derecho, es una etapa que vamos a ver ahora, más adelante en la clase, que es la etapa del derecho visigótico, y son pueblos que, como todavía Francia no está constituida, ni España ni Alemania como nación, comparten territorio y comparten costumbres y comparten un tipo de derecho que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Vamos. Ah, pero vos me preguntás la influencia de Francia en el derecho argentino. Claro. Sí, por eso vamos a ver fundamentalmente a partir del periodo de codificación. Ah, bien, Eso bien, ya cuando vamos a ser independientes. Sí, bien, sí, bien. es correcto lo que vos decís. Muy bien. Perdona, me enganché con un periodo más atrás en lo que vamos a hablar ahora. Pero sí, es cierto lo que vos decís. Ahí hay una influencia, porque el movimiento de codificación nace a partir digamos, de la acción de Napoleón como emperador, y llega a nuestras costas. Pero así todo, mira, me metiste en un lío, me haces una pregunta y como me gustan estos temas, me metes No, porque lo vi, hay muchos videos en en un YouTube tema y que no es el que sí, tengo que dar yo. lo decía el titular, No, por pero eso. está muy bien lo que me Pero esto decís. es Está anterior, usted perfecto. dice que esto es anterior. Claro, lo que vamos Ah, a ver ahora es anterior. Lo que bien, vamos a ver bien, ahora es anterior. Pero está buenísima la pregunta que vos haces, bien. porque cuando Argentina realiza su proceso de codificación muchos años después, incluso muchos años después de la independencia, si bien tiene una gran influencia francesa, porque Francia fue el que impuso la codificación que nosotros llamamos moderna, reunir todas las normas de una misma idea en un solo código y unificarlo. Dentro de nuestra codificación van a venir algunas normas que incluso provienen de la tradición española que vamos a ver ahora. Entonces es interesante esa fusión. Está muy buena la pregunta, pero voy a seguir porque Profe, si no, llegamos a ver no la vamos a llegada llegar, de, y me entusiasmo profe, con vamos a estas ver la cosas. llegada de Sebastián, Buen día, profe. Vamos a ver la llegada de la dinastía Borbón al poder de España a través de Francia. perdón que se me cortó un poquito, Sebastián, de la dinastía. De la dinastía borbónica, vamos a ver cómo llega al poder de España a través de Francia. Sí, sí, Ok. sí. No lo van a ver justo en esta bolilla, pero lo van a ver en la 9, no me acuerdo bien. Bueno, vamos. Vamos por acá, entonces. Me quedaste vos en pantalla. Si se me corta el audio, cualquier cosa vos me decís. La península ibérica se puebla digamos, desde antes, si quieren, de la invención de la agricultura, ya por hace aproximadamente 10, 12 mil años, ya estaba poblado, comienza a poblarse de diferentes pueblos que se dividen en dos grandes grupos, los indoeuropeos y celtas. Los indoeuropeos son un conjunto de pueblos que vienen
compartiendo determinadas lenguas desde su origen y determinadas costumbres, precisamente desde la India hasta Europa occidental, ¿sí? Y los no indoeuropeos, es decir, aquellos que tienen un origen distinto, muchos tienen que ver con el norte de África u otros sectores de Europa más indeterminados, como por ejemplo los vascones, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Bueno, van a ver que hay siempre, digamos, no hay una, bajo ningún momento en la península ibérica hay una unificación tal de identidad étnica o de origen, ¿sí? Siempre es un interesante, y esto hace mucho al desarrollo de España como tal, ¿no? Pero sobre todo en la época en que termina con América, que es la que nos interesa fundamentalmente. Así que bueno, ahí fíjense que está en el mapita una serie, digamos, vamos a hablarlo vulgarmente o malamente, tribus, digamos, en realidad son más que tribus, se convierten en pueblos que comparten ese origen común, los tanos, los gaélicos, los cántabros, los celtíberos, varios de esos que van a tener, sí, mucha influencia en los periodos posteriores. Rápidamente, las etapas son desde ese momento, digamos, en que habían estos primeros pueblos en España, donde no hay grandes registros históricos, ¿sí? Cuando nos hablamos de registros históricos, fundamentalmente hablamos de registros escritos, como sí había, por ejemplo, en esta misma época en Grecia, si quieren, ¿no? Bueno, acá no hay grandes desarrollos, ¿sí? Y en el 210 a.C., que es donde se dan las guerras púnicas, el gran enfrentamiento entre los dos imperios más grandes de la época, el cartaginés y el romano, donde finalmente se termina imponiendo sí, digamos, todavía no era imperio Roma, digamos, era república en esta época, lo van a ver bien con los profesores de romano, tampoco me quiero meter en un terreno que no me corresponde, pero digo, a partir del 210 es, por poner una fecha aproximada, acá tengan en cuenta que las fechas marcan hitos y que son aproximadas, en realidad estamos hablando de periodos más largos, digo, a partir de este momento es que comienza el establecimiento de los romanos en la península ibérica, que de alguna manera alcanzan un pico en el 19 a.C., hace casi 2000 años, cuando finalmente logran vencer a los últimos pueblos más rebeldes de España, y de alguna manera tienen un control casi total de la península. Siempre también hablamos en forma aproximada, casi total, en el sentido de que estamos hablando de una época donde se imaginan que los medios de comunicación y las formas de imponer voluntades militares en el territorio son muy dificultosas, así que control total es una expresión un poco exagerada. Bueno, de alguna manera históricamente vemos esto. Los romanos gobiernan a los pueblos íberos de casi 4 siglos de forma bastante pacífica, y con la caída del romano, lo que llamamos la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Comienza la etapa de la España visigótica. Los visigodos son de los dos pueblos que se les van a llamar bárbaros, ¿sí? Digamos, los romanos los llaman pueblos bárbaros, obviamente, son unos de los pueblos llamados bárbaros del norte de Europa, que tienen diferentes también ascendencias, y los godos, los visigodos, los ostrogodos, diferentes espacios territoriales, los galos, ¿sí? Que finalmente, por diversas causas que no nos vamos a meter ahora a tratar, que también nos excede obviamente, tanto en profundo como en los temas que tenemos que ver,
hace que esa gran comunidad política, militar y económica que era el Imperio Romano, finalmente cede. Se te cortó el audio, profe. Y sobre todo posibilidad, digamos, de imponer poder social en diferentes territorios que antes eran del Imperio Romano. Y por eso empieza el periodo de lo que se conoce, insisto, como España visigótica, porque son los visigodos, como digamos, es el pueblo bárbaro, entre comillas, que va a hegemonizar de alguna manera la conquista de la España, de la antigua Hispania romana, ¿sí? Y en 711, luego de una serie de tiempo donde digamos, la península se va acomodando a esta nueva realidad que era no tener las autoridades romanas, eso es el reloj de mi casa, no se preocupen. No es que nos están llamando a recreo, Profe, no sé si se escucha. se le está cortando un poquito el audio. Se está cortando un poquito. Sí, sí, se está escuchando medio cortado. Y por momentos en la explicación se te desapareció y volvió a retomar. Bueno, voy a hacer otra cosa entonces. Permítanme. Ya que voy a detener el video mío, ¿sí? A ver si podemos mejorar la conexión. Y voy a ocultar la pantalla, ¿sí? Cualquier cosa, levanten el audio y me indican, ¿sí? Ok. Dale. No me dejen correr mucho si se va cortando porque prefiero que tengamos un poquito menos de tiempo para ver algunos temas, pero que escuchen bien, ¿sí? De última buscamos otra solución, no se preocupen. Bueno, la conquista musulmana es uno de los hechos más, si quieren, de la historia mundial. Y bueno, fundamentalmente de la historia mundial, iba a decir de Occidente, pero como es una conquista musulmana que tiene un pueblo que claramente tiene su origen en el Medio Oriente, excede la historia occidental. Y es muy interesante porque fíjense que dura siglos esa conquista, ¿sí? Y produce en la península ibérica unos cambios sociales muy, muy interesantes, algunos vamos a ver, unos dejan profundas marcas y otros no tanto. Y digamos, ni bien ese periodo que va del 711 al 1492, que ven ustedes ahí en la línea, en realidad es un periodo muy convulsionado, ¿sí? Porque la conquista musulmana de la península llega a su totalidad en el año 729. Los musulmanes llegan incluso al sur de Francia, y ahí son vencidos por un rey, digamos, asentado en el sur de Francia, que es Carlos Martel, y en la batalla de Poitiers, y ahí empieza el retroceso de los musulmanes dentro de la península ibérica, ¿sí? Y a partir de ahí, de esos mismos años, los propios reinos divididos de los pueblos visigodos que habían quedado en el norte de España, empiezan una muy lenta reconstrucción, una muy lenta en el sentido militar, pero también muy lenta en el sentido social, se empiezan a organizar. De hecho, los musulmanes en realidad pueden entrar a la península porque para esos años el reino visigótico que estaba en España estaba profundamente dividido, y en realidad utilizan esas divisiones internas para poder conquistar la península. Fíjense que de alguna manera es lo mismo que va a hacer Hernán Cortés cuando llega a México, ¿sí? Y puede derrotar a un gran imperio como era el Azteca, cuando en realidad tenía muchísimos menos medios, aunque tuviera ya arcabuces y caballos, digamos, en realidad estaba en tierras extrañas y tenía muchos menos medios, pero utilizó a su favor las divisiones propias de
el Imperio Azteca también, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera eso es interesante porque a partir de esos mismos años comienza un largo periodo que se va a llamar Reconquista de la Península y que va a culminar en 1492. Ustedes saben, ese es un año clave, porque se descubre América, porque cae el Reino de Granada, que era el último bastión del imperio musulmán en la península ibérica, ¿sí? Y además ese mismo año son expulsados de España los judíos y los moros que no acepten convertirse al catolicismo. O sea que es un año realmente clave. De alguna manera podemos empezar a hablar de España en tanto Estado-nación a partir recién de este momento, ¿sí? Aunque en realidad es un imperio, es más complejo. Si ustedes vieron derecho político, van a ver que yo estoy forzando algunas categorías, pero lo cierto es que a partir de este momento es lo que se da, lo que se conoce como la unidad de España, y es donde van digamos, donde se va a sentar las bases de ese futuro Estado-Nación que continúa hasta hoy. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se escuchó bien? Díganme. Sí, sí, por el momento sí. Sí, bien, profe, yo tengo una pregunta. Entonces, Francia, mientras que era invadida por musulmanes, o escuché mal, Napoleón salía para América. Para que te aclaro que estamos mezclando épocas. ¿Cómo, Lucas? Si tenía relación, que usted hablaba de Francia, y bueno, la salida de Napoleón, digamos, a América, que hablaba de los No, musulmanes. son épocas, mirá, no, son épocas totalmente diferentes. La referencia a Francia, que Que leer usted dijo, sí. la invasión musulmana, fíjate, es del año 729. Ah, listo. Bueno, el descubrimiento de América es 1492 y el Código Napoleón recién va a ser en 1804. Bien. Los dos que diferentes en el tiempo, digamos. Perfecto. Bien, esta era la división romana de la península bajo el Imperio Romano. Esto es importante porque ustedes van a ver, cuando vean las unidades de derecho romano, política que utilizó el Imperio Romano, primero que era una división política que le daba, digamos, a los gobernantes, a los gobernadores romanos, le daba poder militar, poder obviamente político, pero que les permitió durante tanto tiempo al Imperio Romano dominar buena parte del mundo conocido, ¿sí? ¿Y por qué les digo que es importante? Porque esta misma idea de división política de pequeñas entidades administrativas, ¿sí? Que reportan primero a un gobernador y después al emperador, ¿sí? Va a ser la misma que utilice la Iglesia Católica cuando se termine de organizar, ¿sí? Entonces, los primeros obispados van a responder a divisiones administrativas que también eran las mismas que había tenido o que tenía el imperio romano, y eso le va a permitir también a la Iglesia Católica expandirse y tener un dominio fuerte sobre los territorios en los cuales estaba presente. Así que esto es importante para tenerlo en cuenta, sobre todo con la mezcla de derechos que se va a dar en la península. ¿Vamos bien? Sí. ¿Se escuchó? Bien. Bárbaro. El derecho romano en la península. Esto lo vamos a ver un poco a vuelo de pájaro. ¿Por qué? Porque ustedes tienen las unidades de derecho romano propiamente. Yo acá voy siguiendo un poco digamos, la bibliografía. Todavía no les hablé de la bibliografía, pero después les voy a hacer un comentario.
¿Y qué es lo que vamos a encontrar acá como derecho romano en la península? Bueno, como bien dice, teníamos un sistema jurídico que era el más avanzado en ese momento, digamos, de Occidente, en realidad del mundo conocido, digamos, ¿no? Por lo menos, ¿sí? Y obviamente que va a haber, lo que va a haber es una característica que se va a extender a lo largo de todos estos periodos, que es la convivencia de sistemas jurídicos, ¿sí? Los romanos no van a imponer su sistema jurídico a los pueblos conquistados, sino que esos pueblos conquistados van a terminar de alguna manera aceptando ese derecho romano por la fuerza de la costumbre y por la fuerza de la practicidad y por la fuerza de de alguna manera del pragmatismo. Ustedes tienen que, seguramente ya cursaron teoría general del derecho, digamos, pero básicamente el derecho es un sistema de normas que sirve, de normas, digamos, de costumbres y de prácticas, que sirve para regular y resolver los conflictos que puedan tener los diferentes pueblos donde ese sistema de normas se impone. Y ese sistema de normas sobrevive en la medida en que sea práctico, en la medida en que cada pueblo entienda que es la mejor manera para convivir, ¿sí? Entonces, de alguna manera, los romanos lo que hacían en muchos territorios conquistados era no imponer sus propias normas a los pueblos conquistados, sino dejar que se regularan por sus propios sistemas, pero si esa convivencia terminaba siendo lo suficientemente pacífica y lo suficientemente extendida en el tiempo, como pasó en la península ibérica, lo que sucedía era que los pueblos terminaban las formas, digamos, las normas fundamentalmente, pero principalmente las formas procesales y las formas de resolución de conflicto que traía el derecho romano. Perdón, Entonces ahí profe, no se tenemos escuchó. funcionarios romanos propiamente, que son... ¿Cómo? No se escuchó, los pueblos ¿Se terminaban escucha? y se cortó. No sé. Que los No, pueblos... que, digamos, se terminaba imponiendo el derecho romano por la fuerza de la practicidad, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Básicamente eso. Los funcionarios romanos eran los procónsules, en principio, que tenían facultades legislativas y militares, y después había una serie de magistrados que eran elegidos en el pueblo, se llamaban comicios. Lo van a ver bien con los profes de romano, tanto con Walter Pellier como con el doctor París, y tenían diferentes funciones. Los Dumbiri, que eran jueces locales, es decir, resolvían conflictos puntuales. Los ediles, fíjense que es una denominación que todavía hoy la conservamos. Nosotros a nuestros concejales municipales le llamamos muchas veces ediles. ¿Por qué? Porque eran los funcionarios encargados de problemas urbanos, ¿sí? De convivencia diaria dentro de las murallas de la urbe, y los cuestores, que eran los encargados de la hacienda pública, es decir, eran quienes administraban. Y el derecho estaba contenido en diferentes normas que se van dando a través del tiempo. Fíjense, la ley de las 12 tablas, la ley de citas, el Código Gregoriano y el Corpus Iuris Civilis, ya en el año 530. Estos, fíjense que ya había caído el Imperio Romano de Occidente, pero el derecho sobrevive y se va imponiendo en los Corpus Iuris. En definitiva, son codificaciones, reuniones de normas tratando de ser una cierta sistematicidad, ¿sí? Recuerden, fíjense que hablamos nosotros de la clase, digamos, empezamos la clase pregunta de Lucas sobre la cuestión de la influencia francesa y nos remitimos al Código Napoleón, y yo ahí les dije la codificación moderna. ¿Por qué? Bueno, porque las primeras codificaciones son estas, ¿sí? Y las empezaron a practicar los romanos reuniendo una serie de normas de diferente origen que estaban dispersas. Y que lo van a continuar haciendo muchos de los pueblos
que ellos llamaban bárbaros una vez que el Imperio Romano de Occidente cae. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, una pregunta. Esto de las tablas, hay un video ahí en el campus, que bueno, es otra clase, ¿no? Pero hablaba de que no había derecho escrito, ¿no? Exacto, Entonces arranca con esto. exacto, exacto, tal cual. La ley de las 12 tablas es un mojón fundamental en el derecho occidental porque, digamos, de alguna manera, O sea, inaugura empiezan a una haber tradición fuentes, que nosotros le vamos a llamar... sí, perdón, empiezan a Sí, haber dale. fuentes del derecho, digamos. Fuentes del derecho legales o escritas, ¿sí? Claro, La sí, sí, fuente del derecho primigenio en ese momento era la costumbre, claro. pero sí, por eso es un hito fundamental, ¿sí? Por eso el derecho romano va a marcarnos hasta el día de hoy, si quieren, Claro, ¿sí? sí, sí. Bueno, la monarquía visigótica se impone en la península ibérica en diferentes momentos del siglo V, ¿sí? Si bien nosotros pusimos ahí el 473 como mojón, lo cierto es que los pueblos bárbaros ya habían comenzado desde un siglo antes diferentes invasiones a los territorios que dominaban los romanos, y ya bajo el reinado de Eurico se instalan en la península ibérica. Ahí hay todo un periodo de reyes visigóticos que tienen más o menos control de diferentes sectores de la península, y hay dos etapas bien marcadas. Una es la etapa de la herejía, digamos, donde los monarcas visigóticos conservan sus antiguos cultos, y luego va a comenzar la etapa de conversión al catolicismo, que va a ser una etapa también fundamental para ver cómo se desarrolla el derecho hasta aquí. Hasta el 711 decimos porque comienza, no es que termine la idea de los monarcas visigóticos cristianos, lo que sucede es que comienza la invasión del pueblo musulmán, ¿sí? Y lo que es importante acá, lo que hablábamos recién, digamos, los pueblos bárbaros tienen una tradición de derecho consuetudinario, es decir, normas fundamentalmente basadas en la costumbre, ¿sí? Y que no tienen un desarrollo tan, digamos, un desarrollo tan profundo como el derecho romano, ¿sí? Es un derecho más, mucho más sencillo, que incluso en la forma de resolver conflictos es bastante más, ¿cómo decirlo? Bastante más, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, más bárbaro, ¿sí? No tenían formas tan desarrolladas como los romanos. Por eso, por ejemplo, existía el juicio de Dios, que en definitiva era un combate cuerpo a cuerpo para ver quién tenía razón, ¿sí? Los juicios de Dios o las ordalías seguramente los van a ver cuando vean algún tema en Penal 1, digamos, del origen del derecho penal, y algunas formas o en procesal penal, o algunas formas de resolver conflictos, pero bueno, claramente era un derecho mucho menos desarrollado, y aparte era un derecho de tipo personal, ¿no? Se aplicaba, no se tenía una idea todavía desarrollada de derecho territorial, sino que el derecho era el que se originaba, digamos, en la tribu o en el lugar de pertenencia de la persona, entonces se le aplicaba hecho. Bueno, ¿Puede ser hay que una primera codificación. los reyes hagan el derecho también ahí? ¿Cómo? Los reyes de las poblaciones estas, los bárbaros, digamos, los líderes también imponían el derecho como los caciques, digamos, los más. Sí, sí, Hay sí, algo de sí, eso. Luego ellos van a claramente. tomar el derecho romano, luego lo van a tomar ellos como parte, ¿no? Claro, claro. Ellos Profe, lo van a ir asumiendo
buena parte de esas normas. Por eso, fíjense, el Código de Eurico, que es una de las primeras reuniones de normas bajo los monarcas visigodos, ¿sí? Es una recopilación de normas de derecho privado, ¿sí? Y Profe, una pregunta. fíjense, sí. ¿Eran monarquías absolutas estas? Porque a diferencia del Imperio Romano, en parte que eran monarquías, en una parte antes de ser república fue monarquía parlamentaria, esto volvió al régimen absoluto. Sí, igual, cuidado con esto. Son monarquías absolutas, ¿sí? En el sentido de que no hay una división de poderes, eso está claro. ¿Sí? Pero Sí, Guaita con la cuestión, porque estamos acá ya digamos, en la etapa feudal. Y si bien la monarquía es absoluta, lo cierto es que hay determinado acuerdo entre diferentes señores que pueden llegar a aspirar a un trono, ¿sí? Entonces sí. sí, quien en determinado momento asume, estoy hablando más que nada de reinos visigóticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque después, por ejemplo, a partir de que Carlomagno en el año 800 es nombrado Profe, se te emperador del corta, Sacro se te Imperio está Romano, cortando. bueno, esperen que vamos a tratar de solucionarlo. Decía, cuando Carlomagno en el 800. Carlomagno es nombrado, ¿cómo? Que es nombrado como emperador, ahí te habías quedado. Sí, cuando Carlomagno es nombrado emperador del Sacro Imperio Románico, ahí sí ya se establece una monarquía absoluta de un carácter mucho más fuerte bajo el territorio que domina, ¿sí? No hay características feudales, pero los reinos visigóticos no van a lograr plenamente esa unidad en la península ibérica y van a tener negociaciones permanentes entre diferentes feudales aspirantes a los tronos. Por eso es que en el 711 pueden invadir digamos, en forma tan abrupta y tan rápida, ¿sí? En muy poquitos años pueden hacerse de todo el dominio de la península ibérica los musulmanes. ¿Qué les quiero decir? A ver, porque me estoy enrollando y no les termino de definir. Lo que quiero decir es que son monarquías absolutas, ¿sí? Pero todavía no está conformado un Estado-nación como el que vamos a conocer, por ejemplo, en España a partir de 1492. No sé si se entiende Profesor, esa diferencia. profesor, Sí. sería algo así como una analogía a un principado como se daba en Italia en la época que escribe Maquiavelo, el principado Podría de... ser, con la diferencia en que esos Es una principados, lo analogía que vos igual. decís está bien. No, está muy bien, está muy bien la analogía. La diferencia por ahí es que acá, como bien decía, creo que antes Lucas o Sebastián, ya no me acuerdo, el rey sí concentraba mucho más poder que Genial. por ahí quienes dominaban algunos de esos principados. Pero está muy bien la analogía, sí. Es algo, se podría aceptar perfectamente. Buenísimo. Bueno, pero vuelvo al punto. Lo interesante acá es que empieza un fuerte proceso de codificación de normas romanas. Fíjense, los, los reyes bárbaros asumen legislación para los territorios que están dominando de origen romano y las codifican en diferentes cuerpos. Recuerden acá, estamos hablando de una época preimprenta también, ¿sí? Ténganlo presente. Acá cuando estamos hablando de la codificación de Eurico, es una codificación reunida, obviamente que hecha a mano, es escrita, pero que no se puede reproducir tampoco tan fácilmente, ¿sí?
y obviamente que esto también de una época en que quien podía leer y escribir era una ínfima cantidad de personas dentro de estos territorios, ¿sí? O sea que estamos hablando de, incluso es muy difícil la reconstrucción de estos cuerpos, de normas, ¿sí? La reconstrucción se hace a partir del siglo XVI y en buena medida casi las más completas recién en el siglo XIX, ¿sí? O sea que es un trabajo complejo, entonces hay muchas referencias a estas legislaciones, pero no todas han llegado, digamos, de manera completa inclusive, ¿sí? Pero bueno, Entonces lo lo importante es que importante ellos acá... toman el sistema normativo de Roma, digamos, ¿no? Sí, toman muchísimas normas, tanto de derecho privado como de derecho público, del derecho romano, y lo comienzan a asumir como propio, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa además? En este proceso que nosotros estábamos hablando, van dejando de lado el derecho consuetudinario, es decir, el derecho de la costumbre que era propio de estos pueblos, ¿sí? Bien. Hay un hito que es como ven ahí, el Liber Judiciorum, en el 654, ¿sí? Se llama también Libro de los Jueces. Esto es una de las más importantes recopilaciones. ¿Por qué? Porque casi 6 siglos después, cuando se traduzca al primer castellano, se va a conocer como fuero juzgo, ¿sí? Y se va a terminar trasladando toda la tradición de este derecho romano a el derecho, casi podríamos decir, español propiamente dicho, que va a ser una mezcla, ahora lo vamos a ver, lo que se llama el Iure Comunae, va a ser una mezcla de derecho romano que se decía vulgarizado. ¿Por qué vulgarizado? Bueno, porque era un derecho romano que había sido transformado a partir de sus décadas y siglos de aplicación en la península. Entonces el ius comunae va a tener dos componentes: el derecho romano vulgarizado, ¿sí? Es decir, reunido, modificado a partir de la práctica. Esto ustedes tampoco tienen que pensar que el Código de Eurico o el Brevario eran códigos que tenía a mano cualquier persona que iba a dirimir un pleito ante los jueces que le tocaban, digamos, eran normas que eran conocidas por muy pocos y eran, además, no era que uno la tenía a mano para citarla en el momento en que estaba resolviendo el conflicto. Se supone que los funcionarios que resolvían el conflicto por ahí alguna idea podían tener, pero tranquilamente ni siquiera podían tener idea de esas normas. ¿Se entiende a lo que voy? Estamos hablando de periodos donde las construcciones jurídicas se hacen más que nada en el día a día, digamos, ¿no? En estos procesos que cada pueblo va transformando de acuerdo a su conveniencia y a su practicidad. No sé si escuchan ahí, fueron truenos, ¿no? Sí, Sí, sí. la lluvia. ¿Lo llegaron a escuchar ustedes? Sí. Bien. Por eso, bien. No, porque sonó muy fuerte acá en mi casa, digo. Por Acá eso. también. Acá también, encima tengo el patio atrás. Bien. Ah, bueno, no soy el único. Tengo algunos mensajes en el chat, no lo estoy viendo ahora. No sé si tienen que decir algo. De última, funciona el micrófono. Bien, pero lo más importante, como bien dice ahí al final, y lo van a ver ustedes desarrollado en los libros, con lo que se termina en esta época que tiene ese corte de 6 siglos, ahora vamos a ver por qué, es con la separación entre el derecho de los romanos y el derecho de los bárbaros. Con esto que estábamos contando. El derecho romano de alguna manera se termina imponiendo y se fusiona en el iure comunae, en el derecho común.
Esto lo vamos a pasar también rápidamente porque una idea ustedes tienen, es, digamos, qué sucedió con el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo va a ser la otra gran pata del derecho que va a abrevar en ese ius comunae, iure comunae que les decía. ¿Sí? Por un lado el derecho romano y por un lado el derecho canónico. Que los cristianos, digamos, surgen casi como una secta en la parte oriental del poco a poco su prédica va siendo cada vez más importante, ¿sí? Hasta que uno de los hitos es Constantino I, finalmente reconoce a la Iglesia Católica como un credo, ¿sí? Se dejan de lado, por lo menos en algún momento, persecuciones que habían sido históricas, digamos, y que habían de alguna manera forjado también la resistencia de ese primer cristianismo. No sé si han sentido hablar de las catacumbas de Roma, por ejemplo, ¿sí? Ya no me queda casi tiempo, lo tengo más o menos rápido. Bueno, les decía, y el otro hito es el edicto de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ahí es Nero como emperador que ya convierte al catolicismo en la religión oficial del imperio, ¿sí? Esto hace que la religión se fuertemente y como se va a difundir en todo el imperio, obviamente también en la Hispania romana. Bueno, esto es un desarrollo que también van a ver en el libro, las 3 clases de leyes que reconoce, digamos, la doctrina cristiana, que es la ley natural y finalmente la ley humana. Esto lo deben haber visto también en Teoría General del Derecho, lo van a ver cuando vean, digamos, el origen de las corrientes, lo que llamamos el derecho natural. Pero lo cierto es que la Iglesia también, por causas que tienen que ver incluso con desarrollos políticos y religiosos muy fuertes, empieza a desarrollar una serie de normas, como tenían todos los pueblos, digamos, van a ser normas en principio para su propia comunidad, para los cristianos, y que los cristianos deberían seguir por sobre la ley temporal o por sobre la ley del territorio que en ese momento les tocara en suerte habitar, y va a formar el derecho canónico, ¿sí? Este derecho canónico se va a ir desarrollando fuertemente a partir de lo que llaman los diferentes concilios, es decir, las reuniones de los obispos, donde se fijan las bases de la doctrina, y tienen diferentes hitos, ¿sí? Ahí los ven. Uno de los primeros inspiraciones es el Decretum y el Corpus Juris Canonici, perdón, está mal escrito ahí. Fíjense que asumen acá los cristianos también la misma forma de reunir y sistematizar el derecho que los romanos, ¿sí? Por eso, de alguna manera, esto es un hito, tanto en el 313 como en el 380, es un hito porque van a asumir la misma forma de reunir sistematizadas las normas que los deben regir, y también como les dije antes, su administración, su división administrativa, ¿sí? Bueno, el Concilio de Trento es la mayor reunión, digamos, de codificación del derecho canónico, que impone normas que van a regir casi hasta el día de hoy. Por ejemplo, como dice ahí, el Papa como jefe de la Iglesia, normas sobre el matrimonio, una serie de normas que va a tener fuerte influencia tanto en España como en América, ¿sí? Pero no nos vamos a meter en eso. Vamos a saltar al dominio musulmán en la península ibérica, lo vamos a pasar muy rápidamente este cuadrito. Fíjense cómo en el 790, ¿sí? Después de que hubieran llegado al sur de Francia, empiezan a retroceder,
cómo desde los diferentes reinos que se van formando, el reino de Asturias, el reino de Castilla y el reino de Aragón, van cada vez más pudiendo conquistar tierra del sur, del Duero, digamos, esa línea que ven ahí en el año 900, es más o menos la cuenca del río Duero, que durante muchos años fue una especie de frontera entre los dos mundos, entre el mundo musulmán y el mundo cristiano, si bien tenía comunicación comercial, incluso hasta política. Lo cierto es que durante aproximadamente 2 siglos va a ser frontera, hasta que comienza una etapa de reconquista a partir del siglo XII, y que va a culminar en 1492. Fíjense que lo último que queda ahí es Granada, pintada de verde, que va a ser lo que caiga cuando Isabel la Católica y Fernando de Aragón, uniendo sus matrimonios y sus reinos, y unificando todo el resto de la península, logren expulsar del territorio a los musulmanes. ¿Por qué les muestro esto? Primero, para que vean que al-Andalus era la denominación musulmana de la península ibérica, de los territorios que ellos conquistaban, ¿sí? Y segundo, para ver qué pasó con esta presencia musulmana en España. Bueno, lo que pasó, ustedes van a ver en el material bibliográfico, cuando vayan a leer tanto el libro de Furundarena como el libro de Sorraquín Becú, el capítulo de Sorraquín Becú que les voy a dejar, que dice que efectivamente el derecho musulmán no ha dejado grandes marcas en el derecho, en el posterior derecho español, lo cual es raro, porque si estuvieron 7 siglos en ese territorio, lo cierto es que es extraño que no hayan dejado ninguna marca. Y de alguna manera la explicación está en la fuerte connotación religiosa del derecho islámico, que incluso hasta hoy está presente, ¿sí? En realidad, para ellos, la ley se identifica con la ley religiosa, que es la Sharia, que en definitiva es lo que digamos, las indicaciones que surgen del Corán. Entonces, no hay una construcción independiente del derecho que regula a los hombres de la conducta que, digamos, el profeta indica en el Corán. Y por eso tampoco hay un desarrollo de, por ejemplo, normas de derecho privado, porque en realidad, o normas incluso de derecho público, digamos, porque en realidad lo que interesa es que un musulmán cumpla con los mandamientos que provienen del Corán, y con eso es suficiente para tener digamos, un tránsito por la vida en esta tierra, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y que pueda resolver todos sus conflictos en base a lo que indica el Corán. Esto genera, digamos, que también haya otra fuente del derecho islámico, la Sunna, que son las reglas del profeta, digamos, que también se desprenden del Corán, y después sí hay digamos, una interpretación doctrinal de los jurisconsultos islámicos, pero en derecho, en definitiva, los jurisconsultos en derecho islámico no dejan de ser teólogos, no dejan de ser expertos religiosos, ¿sí? Y después hay una serie de hadith, es decir, relatos orales primero, que luego se empiezan a recopilar también de forma escrita a partir del siglo XII y XIII, ¿sí? Que de alguna manera son los comunicados del profeta, ¿sí? Y hay algunos que tienen contenido jurídico, y bueno, esos en definitiva son algunas de las reglas que van a tener que seguir los musulmanes, pero no son reglas, no son normas en el sentido que conocemos nosotros, sino que son más vale sí, y relatos. Cuando digo relatos, son, digamos, construcciones de tipo literario que dejan algún tipo de enseñanza
con algún tipo de mandato con respecto a estos temas. Al Pregunta. matrimonio, al divorcio, a lo que podía ser sucesión y algunas normas de tipo penal. Sí. Entonces el Corán para el Islam sería como la Biblia, digamos. Exacto. O sea, El tiene Corán es el libro sagrado del Islam. Sí, tiene relatos, también marca un par de normas, tiene ética, un poco de, ¿no? De todo. Sí, lo que es importante acá que ustedes, que para entender lo que nosotros como occidentales y como la relación jurídica que tenemos nos cuesta mucho realmente, es que hay una fuerte identificación del mandato religioso con el mandato jurídico. Entonces, por eso les decía que en definitiva los jurisconsultos o quienes dicen el derecho son todos religiosos, ¿sí? O llegan a ese puesto precisamente por ser sabios en materia de interpretación del Corán. ¿Estamos? Otra de las características que tiene la ocupación musulmana en la península ibérica es que como ellos tienen esta noción personal del derecho, es decir, el musulmán tiene que seguir el derecho que proviene obviamente del Corán, porque es musulmán, y por lo tanto tampoco le van a imponer la conversión al Islam a los pueblos conquistados, porque tienen ellos mismos esa noción personal del derecho, no territorial. No es que en los territorios conquistados por ellos deben seguir sus normas. ¿Sí? Con tal de que les paguen un tributo a aquellos que no se quieren convertir al Islam, digamos, los diferentes, el dominio político y militar de la península por parte de los musulmanes no generaban ninguna cuestión. Por eso ahí se habla del AD, que es una especie de pactos que se realizaban, ¿sí? Donde en primero se le reconocía cierta autonomía política para el gobierno propio de los pueblos que estaban bajo dominio árabe, pero que continuaban teniendo su propia administración civil, por llamarlo de alguna manera. Se respetaba en buena medida, digo, esto hay que relatarlo porque hay muchos periodos diferentes y también muchos dominios diferentes por parte de los musulmanes. Hay diferentes periodos, incluso diferentes pueblos islámicos que tienen predominio sobre la península, así que tampoco podemos unificarlos, pero esto estamos hablando en general. Entonces hay cierto respeto a la propiedad de la tierra, a los señores cristianos, y hay libertad de culto. Lo que se da en esta etapa, en la península, entre los territorios que pasan de manos de los musulmanes a manos de los cristianos y vuelven a veces a manos de los musulmanes y vuelven de vuelta a manos de los cristianos, lo que hay es una gran convivencia de libertad de culto, ¿sí? Y los judíos también acá son un pueblo que está en tierras ibéricas, que llegan a la península después de varias también persecuciones, cuales fueron víctimas por el Imperio Romano en muchas ocasiones, y hasta 1492 España es una muestra de convivencia religiosa que llama la atención inclusive en la historia occidental, ¿sí? Mozárabes eran los cristianos en territorio musulmán, mudéjares eran los musulmanes en territorios cristianos. En 1492 tienen la obligación de convertirse al cristianismo, como ya dijimos, pero muchos continúan con su culto y finalmente son expulsados en 1109. Y esto genera una gran crisis en España, sobre todo en el sur de España, en Valencia propiamente dicho, porque como era digamos, el territorio donde más habían estado, donde más cantidad de años habían estado los musulmanes, habían dejado una cultura muy importante, una práctica religiosa también muy, muy importante, y esta expulsión en aras de hacer una nación no solo unificada desde lo político, sino unificada desde lo religioso. Recuerden que ya en 1609 hay otro
hito fundamental, que es la disputa dentro del propio cristianismo, porque ya hace casi un siglo, 80 años, que Martín Lutero se proclama como, digamos, se genera el cisma dentro del cristianismo, y nace una fuerte corriente que va a ser lo que conocemos como protestantismo. Entonces, bueno, es importante para el Imperio Español acá unificar religiosamente también a su dominio. Y esto tiene una repercusión muy importante también en lo que se llama la conquista de las Indias, es decir, en los territorios de América, que lo van a ver mañana con el profe Rivas. ¿Sí? Y finalmente están los muladíes, que son fusión de cristianos y musulmanes. Estos son los hitos de la presencia musulmana en la península, y el otro gran hito es la riqueza arquitectónica y la riqueza científica que dejan. Contrasta con lo del derecho. Si bien en el derecho no dejan rastros, o no dejan rastros muy, muy marcados, lo cierto es que en las ciencias y en el desarrollo, sobre todo de la agricultura, por ejemplo, o de los sistemas de regadío, dejan una marca en Europa, en España, perdón, que no va a tener una réplica en el resto de Europa, y ni siquiera una réplica en los propios territorios que los musulmanes llegaron a conquistar en esa época, que tuvieron bajo su conquista durante muchísimos siglos, y que en algunos casos aún hoy continúan bajo su poder, porque la fusión de culturas que genera es muy importante. Tanto es que, de alguna manera, por ejemplo, son ellos los que introducen la traducción de las obras de Aristóteles digamos, en la Europa occidental, las traducen del griego, ¿sí? Y a partir de esa tarea que ellos realizan, es que buena parte de esas obras se conservan, ¿sí? Así que estamos todos, si quieren, de un hito en la filosofía occidental, y bueno, de alguna manera es gracias a la labor que hacen los estudiosos musulmanes radicados en España, ¿no? Muy rápidamente, porque yo a las 8 tengo que dar clase de derechos humanos, así que no tenemos mucho tiempo. No sé si quieren que cortemos acá, vemos esto y vemos esto la clase que viene. ¿Qué les parece? ¿Así no lo hacemos tan largo, o paso muy rápidamente esta etapa que es interesante? ¿Menos cuarto? No, hasta las 8 estamos bien. Menos 10. Bueno, vamos a ir rápido entonces. La etapa del derecho castellano comienza con esta recopilación, y tenemos dos tipos de derechos bien focalizados acá. ¿Sí? Le llamamos derecho castellano en general al que se va imponiendo a partir de la Reconquista, ¿sí? En realidad decimos derecho castellano porque Castilla va a ser la que, a partir de la obra de Alfonso el Sabio, lidere de alguna manera, que va a ser rey de Castilla y de León, de alguna manera que lidere la obra jurídica, ¿sí? Alfonso el Sabio en el siglo XIII. Pero tenemos dos tipos de derecho. Primero, el derecho local o derecho foral, que también se conoce como cartas pueblas. ¿Por qué? Porque acá el rey, digamos, le daba cierta franquicia a aquellos señores que se animaban a dar un paso adelante sobre el territorio de los musulmanes, a conquistarlo y a repoblar territorio. ¿Franquicias y privilegios a qué se refería? Bueno, básicamente se refería a formas de recaudar impuestos y a formas de regular políticamente el territorio donde estaban, es decir, que no tengan que tributar todo al rey, que se puedan tener recursos, distribuir tierras y explotarlas, y tener recursos para poder mantener ese dominio, y también facultades administrativas,
facultades administrativas y legales, es decir, cierta autonomía. Esto va a ser muy importante porque de alguna manera se va a trasladar a América española con posterioridad, en el sentido de derecho foral, porque es un típico derecho feudal, pero la idea de conceder autonomía a los cabildos, por ejemplo, va a provenir de alguna manera acá. Y la otra gran pata del derecho era el derecho señorial, es decir, aquel sistema jurídico que tenía la nobleza. Se organiza bajo una codificación que es el libre feudorum, digamos, legislado en las partidas, que ahora lo vamos a ver, y eran normas jurídicas para la nobleza, ¿sí? No eran para el vulgo, para los siervos o para el común. Y luego tenemos el derecho canónico, que ya lo vimos. Acá está la etapa 2, algo les decía. Se unifican los reinos de Castilla y de León en el año 1230, ¿sí? Y comienza una obra que marca un hito, digamos, en la Europa de esta época, inclusive, no solo en España, ¿sí? Recuerden, el fuero juzgo se traduce en esta época al español, al castellano originario, o al castellano, al primer castellano, ¿sí? Que se va romanizando la lengua, es una derivación del latín, ¿sí? Se traduce, con el origen en el Libre Judiciorum, recuerden, normas en general de derecho privado, y se dan otras tres codificaciones de normas. El fuero real, que va a regir poco tiempo, ¿sí? El espéculo, que eran una serie era como si fuera una obra de doctrina. El setenario, ¿sí? Que era también, de alguna manera, comentarios, digamos, o una obra entre derecho y filosófica, ¿sí? Y la mayor obra de Alfonso X, que es Las Siete Partidas. Él como monarca, obviamente, que tenía a su servicio una serie de jurisconsultos que eran los más destacados de la época, que tampoco podían ser muy numerosos, porque, insisto, estamos hablando de una época pre-invención de la imprenta, estamos hablando de una época donde la gente que sabe leer y escribir es muy, muy reducida, y en general solo de la nobleza, o los que se dedicaban como escribas e ilustradores de la transcripción de los libros, ¿sí? que se hacían a mano, como oficio, digamos, era muy reducido, ¿sí? Y las siete partidas es muy importante porque de alguna manera va a ser una legislación que sobrevive hasta en América, por ejemplo, hasta después de la independencia, ¿sí? Y en España, hasta estas primeras codificaciones al principio de la clase, que España va a asumir a mediados del siglo XIX, ¿sí? Hasta ese momento va a haber muchos que sigan aplicando en el derecho español, ¿sí? Eran, de las 7 partidas, porque tienen diferentes temáticas, como ven ahí, procedimientos judiciales, derecho de familia, derecho de contratación. Les quiero mostrar. Esto es una transcripción de el índice, ¿sí? Denme un minuto, gracias, que me estaba quedando sin batería. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bien, fíjense, esto es una transcripción de uno de los índices del título tercero, el que es de procesal, con el castellano de esa época, ¿sí? Y fíjense de las cosas que trataba, aplicó también durante tantos siglos. Fíjense que traía normas sobre los plazos, fíjense en el título quinceno, ¿sí? Del plazo que deben dar alcaldes a las partes en juicio para provocar sus intenciones.
de las preguntas que los jueces pueden hacer a las partes. Fíjense que utilizaba la F en lugar de la H, todavía en esta época, Sí, en en Brasil es el así, ¿no? castellano antiguo. ¿Cómo? En Brasil creo que es así. Passer, no. No, por ahí En lo Brasil metí quedó la F. por ahí te metí en Claro. un lío, pero creo que es así. Creo que es así. No, sí. Es correcto. En el portugués ellos mantienen la F, ¿sí? Y en el español va cambiando, pero fíjate qué interesante que es lo que decís vos, porque la H tiene una fuerte consonancia con, digamos, con su uso en las lenguas musulmanas, ¿sí? Fíjense que en muchas de las palabras que tienen H en el medio tienen su origen ahí en nuestro idioma. Pero bueno, es otro tema. Pero lo daba para que vean, digamos, que se pudieron reconstruir buena parte de estas normas y que es interesante poder verlas así también cuando las tenemos. Bueno, y lo más importante, finalmente, que es lo que nos va a llevar menos tiempo por ahí, lo ustedes desarrollaron en el libro y no van a tener problema y forma parte de alguna manera de lo que venimos diciendo, ¿sí? Las recopilan en la etapa tercera del derecho castellano, cuando ya la reconquista está o bien avanzada o ya impuesta, ¿sí? Que son las del Fuero Viejo de Castilla, es decir, una reunión de normas que se aplicaban en principio en el Reino de Castilla, pero que se van a difundir por todo el reino posteriormente. El ordenamiento de Alcalá, que va a ser muy importante porque va a fijar la primacía de las normas, es decir, qué norma se debe aplicar en primer orden, qué norma se debe aplicar, digamos, en orden sucesivo, ¿sí? Las ordenanzas reales de Castilla, sé que ya estas son proclamadas por los reyes católicos, 1484, y las leyes de Toro, que son estas que tienen el dibujito acá, ¿sí? Cuaderno de leyes y nuevas, dice, ¿sí? Perdón, se me fue la presentación. Obra de Juan José López Rubios, uno de los principales juristas de los reyes, al servicio de los reyes católicos, ¿sí? Y fíjense, es el orden de prelación que está en el ordenamiento de Alcalá, lo tienen ahí. Primero se aplican las leyes de Toro, luego los fueros y luego las partidas, si no hay, digamos, opciones en las principales leyes. Y esto de alguna manera se va a trasladar fuertemente hasta la época en que nosotros vamos a ser independientes. Por eso también es importante que lo sepan y que sepan también las bolillas de derecho romano, porque en definitiva lo que están haciendo estos ordenamientos son asumir esa tradición, esa herencia de derecho romano, y por eso el derecho que se va a trasladar, que va, digamos, el sistema jurídico que tenemos en Argentina, decimos que es el romano germánico, ¿sí? Esto, o romano continental, como quieran, o continental germánico, digamos, como la denominación que quieran hacer, pero en definitiva es una mezcla de estos derechos fuera de la tradición del derecho anglosajón, que es más de la reiteración, en vez de normas generales historialmente, es más de la tradición de seguir los precedentes. Pero no me voy a meter en ese lío porque excede mi conocimiento, excede los temas que tenemos que tratar ahora. Voy a dejar de compartir pantalla y no tenemos tiempo para mucho más porque en 4 minutos tengo que abrir otra clase. Así que, bueno, pero me profe, encantó particularmente, está bueno que si pudieron escuchar más o menos bien, Profe, pero está bueno si que hayan preguntado y que hayan interrumpido. profe, Escucho. lo del derecho anglosajón está relacionado con el common law, ¿no? Exacto, tal cual. Por eso no me quiero meter en... Ok. Pero es hermoso, es muy interesante, porque esto que están ustedes viendo después lo van a ver, no sé, en constitucional, lo van a ver en penal, en los procesales, ¿por qué en administrativo lo van a ver? ¿Por qué nosotros seguimos esta tradición, digamos, continental europea? Bueno, la tradición Profe, europea es esta. ¿nos puede decir el material de estudio, por favor? Sí,
Es el capítulo del libro del doctor Furundarena, que los voy a habilitar posiblemente mañana, porque hoy voy a terminar medio destruido, ¿sí? Ya está en la plataforma, se los tengo que habilitar nada más. Y el título del libro, de un libro que se llama Historia del Derecho Argentino, de un autor muy clásico argentino que se llama Zorraquín Becú. Esos dos capítulos son los que, por donde estudiamos este tema. Más, yo les voy a dejar algún otro material. El otro material que yo les deje se los voy a separar bien claro entre bibliografía obligatoria y bibliografía optativa. Disculpe, profesor. Si les ¿Qué gusta este capítulo? tema, lo pueden ver. Historia del Derecho Argentino, ¿qué capítulo era? ¿El de Furundarena o el de Zorraquín Becú? El de Zorraquín Becú. Creo que es el capítulo 3, si no me equivoco. Buenísimo, gracias. Pero ahora, después te lo cuelgo en la plataforma. Igual, ya te digo, no me acuerdo si es el 3 o el 4. Es el capítulo 2 del libro de Furundarena, y creo que es el capítulo 3 del libro de Zorraquín. Pero yo ahora los dejo en la plataforma, no se preocupen. Ah, y el otro material que les voy a dejar es por si ustedes quieren chusmear algo, si hay algún fanático de estos temas que son más bien históricos, yo se los dejo a disposición para que los tengan, y si lo quieren consultar y hacer alguna pregunta, ahí vamos, a su disposición. La clase de mañana con el mismo ID y contraseña, no sé, lo confirmamos y se lo ponemos en la plataforma. Entiendo que sí, en principio, ¿sí? Pero no te puedo dar la certeza. Profe, última pregunta. Hablaba mucho de los fueros, que no me quedó muy claro qué era. Fuero juzgo. ¿De los? Fuero real, fuero, todo. Veía mucho la palabra fuero. Si podía explicar otra vez eso. Fuero se denomina al lugar donde se hace justicia, básicamente. Es una forma, pero también fuero tiene varias acepciones, ¿sí? También fuero tiene que ver con lo personal. De hecho, nosotros hoy decimos que los legisladores tienen fueros, ¿sí? Claro. Pero también le decimos fuero al fuero penal, al fuero civil. Es una palabra polisémica, digamos. Decir varias cosas, pero que básicamente se relaciona con la aplicación del derecho. Bien, gracias. Bueno, chao, profe. Nos vemos, chicos y chicas. Bueno, un gustazo. Hasta luego. Chao, chao.